En este apartado veremos acerca del formato condicional. El formato, recordemos que es cambiar las características visuales, en este caso, de una celda, la cual contiene un texto, en este caso la fuente. ¿Cómo podemos cambiar el formato? Recordemos que los formatos eran colocarle en este caso un color de fuente, ¿cierto? A la letra, que nos aparece normalmente por defecto de color negro, le podemos colocar en este caso rojo, pero también en formato condicional podemos agregarle visualmente una serie de iconos o para poder realizar los indicadores. Veamos en qué se trata. Permítanme entonces, borro esto, lo arreglamos. Aquí tenemos entonces una estructura en la cual se encuentran una serie de datos y deseo manejar una serie de indicadores. Nosotros nos acostumbramos a realizar una serie de gráficas, las cuales ocupan bastante espacio, pero con formato condicional, a diferencia de que yo les había mostrado con la fórmula repetir, cómo simular una especie de indicador, de gráfica, mediante el formato condicional, nosotros podemos hacer eso. Veamos entonces la barra de datos. Primero vamos a seleccionar todos estos datos. Nos vamos a la pestaña Inicio, aquí donde dice Formato condicional, y acá donde dice Barra de datos, nosotros podemos seleccionar si queremos un relleno degradado o queremos un relleno sólido. Entonces, nosotros vamos a colocar uno degradado, en este caso. Vamos a colocar el color azul. Y fíjense que ya no hay necesidad ni de ingresar una gráfica que ocupe tanto espacio, ni tampoco el uso de la fórmula repetir para que nos coloque, en este caso nos simule las barras de la gráfica mediante líneas, que habíamos utilizado la letra I. ¿Recuerdan? Hagamos un pequeño ejemplo. Voy a escribir acá repetir. Voy a colocar en comillas la letra I en mayúscula y le voy a colocar que se repita 10 veces. ¿Recuerdan esto? Entonces, esta es una manera alternativa de poder graficar una barra dentro de una celda, pero el formato condicional nos ayuda. Fíjense que a medida que va subiendo el número, la gráfica también se va incrementando. Entonces, aquí el 10 es el más pequeño y el máximo es el 40, lo cual internamente, al haber seleccionado todos estos datos, él estima cuál sería entonces el 100%, en este caso son los 40, el valor o el número 40, y los demás valores sí los está tomando proporcionalmente. Entonces aquí tenemos una manera de poder reflejar un indicador. Aparte de las barras de datos, nosotros también podemos hacer uso de algo que se llaman las barras de colores. Entonces vamos a realizar lo mismo, vamos a seleccionar estos 4 registros o las 4 celdas, nos vamos a escala de color y seleccionamos en este caso alguna de nuestra preferencia. Como se fijan, nosotros ya tenemos un indicador, en este caso visual mediante una gráfica de barras, y en este caso ya tenemos un indicador mediante colores, donde de pronto el verde es el positivo y entre más aumenta, digamos esto puede ser una temperatura, lo está colocando de color rojo. En la mayoría de los informes se suele utilizar ya sean indicadores visuales o indicadores, en este caso, valga la redundancia, indicadores gráficos a indicadores por colores. Los indicadores pueden ser numéricos o en este caso gráficos. Vamos a utilizar entonces el conjunto de iconos que también tiene el formato condicional. Entonces vamos a volver a seleccionar acá nuestros datos, nos vamos a formato condicional, nos vamos a aquí donde dice conjunto de iconos y en este caso vamos a seleccionar entonces los iconos del semáforo, le damos OK y él por defecto nos ha colocado unos colores donde el 10 es el rojo, el amarillo es el 20 y el 30 y el verde es el 40. Si nosotros queremos modificarlo, podemos hacer lo siguiente. Volvemos a seleccionar o la celda, alguna de ellas, o todas. Nos vamos a formato condicional y fíjense que aquí en la parte de abajo dice administrador de reglas. Le damos ahí y le damos doble clic a esta ventana donde dice conjunto de iconos o le damos editar regla.
Entonces le damos editar regla y fíjense que nos abre entonces de manera visual cómo podemos parametrizar estos indicadores. Entonces, estilo de formato, aquí le colocamos o por escala o por barra o por conjunto de iconos. Como estamos haciendo el ejemplo por iconos, seleccionamos iconos. Estilo de iconos, cuando le damos clic, él nos da la opción de seleccionar alguno de los que nosotros nos llame la atención. Pueden haber por 3 o pueden haber 4 o pueden haber 5 símbolos, dependiendo de la información que querramos, y esto depende también del rango que nosotros asignemos. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá? El icono verde nos dice cuando el valor es mayor o igual a 67, pero acá en tipo nos está diciendo porcentual. Entonces, a manera de recomendación, les indico que seleccionen número. Lo de porcentaje quizás para algunos informes, pero la mayoría de veces siempre se utiliza número. Entonces, aquí tenemos que va a colocar verde cuando el valor es mayor o igual a 0, va a colocar amarillo cuando el valor sea menor a 0 y mayor o igual a 0 y rojo cuando sea menor que 0. Entonces, aquí ¿qué valores tenemos? Tenemos 20, 30, 40. Entonces vamos a colocar de que el 10 lo vamos a colocar igual acá que las barras de colores, el 10 va a ser verde. Entonces mayor o igual que 20 y menor que 30, amarillo, sí. Entonces una recomendación que estoy viendo acá es que se lea no de izquierda hacia derecha porque genera mucha incongruencia. Cambio que sí nos parece muchísimo mejor leerlo de acá, de la derecha hacia la izquierda, porque estoy diciéndole valores mayores iguales que 20 y menores que 30, me va a colocar entonces de color amarillo. En este caso entonces me va a seleccionar el 20 en este caso. Me va a colocar todo lo que sea mayor que 20, 20, 21, 22 y hasta 29, pero no el 30, porque lo que es igual o mayor que 30 me lo está colocando acá. Entonces voy a colocarle que entre el 20 y el 30 sea amarillo. Entonces, en este caso, vamos a colocarle que los valores que sean mayores que 30, entonces el 40 va a ser color rojo. Lo que esté entre el 20 y el 30 va a ser de color amarillo. Entonces aquí tenemos que valores mayores iguales que 20 y menores iguales que 30. Y todo lo que sea menor que 20 me va a colocar verde. Entonces ya tenemos. Entonces, a pesar de que estaba buscando la manera de que fuera ascendente desde arriba hacia abajo, fíjense que me tocó programarlo o parametrizarlo desde abajo hacia arriba, del verde al rojo. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Cuando los valores sean menores que 20 va a ser verde. Entonces, en este caso me va a colocar el número 10 de color verde. Cuando sean, recuerden la recomendación, leemos desde derecha a izquierda. Cuando el valor sea mayor o igual que 20 y menor o igual que 30, lo va a colocar en amarillo. Entonces, en este caso, el 20 y el 30 me lo debe colocar amarillo. Y finalmente, todo lo que supere el valor 30 me lo coloca de rojo. Quiere decir que me tiene que colocar rojo el 40. Entonces, probemos. Le damos nuevamente a aceptar y voilà. Entonces, ya tenemos lo mismo, fíjense. Entonces, aquí tenemos que el 10, verde igual que este, y entre más nos vamos acercando, la temperatura va aumentando y finalmente a 40 se colocó de color rojo. Perfecto, entonces, vamos a hacer algo para no complicarnos y volver a colocar este parámetro. Voy a copiar el formato, lo pegué acá, fíjense que me aparecieron los mismos iconos, pero puedo hacer algo, puedo cambiar los iconos. Entonces nos volvemos a ir a la opción de formato condicional, le damos administrar reglas, editar regla, y acá en estos iconos ya no quiero el rojito así vacío, sino lo voy a colocar como un semáforo. Entonces voy a colocarle acá como una especie de semáforo y le cambio. Le doy a aceptar, aceptar, y fíjense, lo tengo como unos simples círculos de colores o los tengo como un semáforo. Veamos también acá. Vamos a copiarlo, pegarlo y miremos por qué otros iconos los podemos cambiar. Abrimos nuestro formato condicional, administrar, conjunto de iconos. Vamos a mirar por cuáles. Vamos a colocar una X para el rojo. Vamos a colocar un signo de admiración o de exclamación, perdón, un signo de exclamación de color amarillo y una palomilla o chulito verde. Vamos a darle a aceptar, aceptar y fíjense que ya tenemos el cambio de iconos. Entonces, la opción correcta sería de pronto como si nosotros queremos hacer una especie de quiz.
Fíjense que nos sirve el chulito y una X cuando el valor sea incorrecto. Vamos a volver a copiar esto. ¿Por qué estoy copiando los formatos? Porque ya vimos cómo configurarlo en este de los círculos de colores y tan solo estamos cambiando los parámetros de los iconos. Entonces vamos otra vez a formato condicional, administrar reglas, aceptar. Ustedes me preguntarán, Arturo, ¿hay alguna manera de poder hacerlo de los iconos sin necesidad de estar copiando? Recuerden que los iconos lo podemos asignar ya sea aquí en conjunto de iconos nos aparece una lista de todos los iconos que podemos utilizar o le podemos dar nueva regla aquí donde dice aplicar formato en la primera opción a todas las celdas según sus valores y seleccionamos conjunto de iconos y nos aparecen las mismas opciones que habíamos explicado con los iconos de colores, los círculos. Entonces por eso en este caso no lo vamos a volver a repetir ya que nos demoramos un poco en tratar de identificar qué colores y según los parámetros del 10 al 40. Entonces formato condicional, administrar reglas, le damos editar y en este caso voy a colocar unas banderas que alcancé a visualizar. Entonces aquí tenemos una bandera de color rojo, una bandera de color amarillo y una bandera de color verde. Arturo, ¿debo colocar siempre los mismos colores? Todo depende de la perspectiva que ustedes tengan. Normalmente el rojo simboliza como que una especie de error, el amarillo es una especie como que un término medio y el verde es que significa que algo se alcanzó, que vamos bien. Y aquí tenemos entonces las banderitas. Vamos a buscar entonces otro último símbolo. Permítanme que aquí me equivoqué en copiar el formato y seleccionamos acá. Perfecto, vamos a formato condicional, administrar reglas, editar y vamos a cambiar acá nuestros iconos que tenemos acá. Ah, claro que sí, tenemos unas gráficas, entonces tenemos acá entonces una gráfica de barras. Vamos a colocar que cuando el valor rojo, en este caso es lo mínimo o que está mal, lo vamos a colocar con una barra, vamos a colocarle unas término, sí, dejémosle aquí 2 barras para término medio y totalmente las barritas cuando el valor sea correcto. Entonces le damos a aceptar y fíjense, entonces aquí tenemos cómo presentar un informe rápidamente mediante un dashboard. En este caso tenemos unos indicadores los cuales están representados gráfica y visualmente mediante colores o una gráfica de barras horizontales o verticales. Entonces tenemos gráfica de barras horizontales. Tenemos identificación de un indicador mediante colores. Tenemos un identificador de indicador mediante colores y en este caso iconos. Acá tenemos los semáforos que nos sirven bastante. Tenemos de pronto para realizar un test de que algo está correcto con una palomilla o una X cuando está mal. Tenemos unas banderillas de pronto si estamos haciendo una competencia en una carrera. Y finalmente acá una gráfica de barras vertical y como se fijan cuando está bien me llena todas las barras y cuando está mal pues solamente me va a diligenciar una.